Amigos, buenas tardes. El día de hoy empezamos nuevamente conversando sobre folclore del Centro Universitario de Folclore de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que dirige el magíster Carlos Sánchez Guaringa. El día de hoy nos convoca un tema muy apasionante porque encierra un personaje mítico, a la vez cultural, representativo, luchador. Creo que abarca más una amplia gama de elementos y valores que la mujer huanca tiene, y creo que la mujer peruana en realidad. También tenemos un especialista en este tema que va a tratar, ya que ha dedicado parte de su vida a investigar a esta hermosa cultura. Nos referimos a Leonor Chávez Vázquez, conocida como Flor Pucarina, la faraona del cantor huanca. Vamos a poner primero un temita de ella, Airampito, la flor del airampo, pues que ella le canta, ¿no? Airampito, donde le llora sus penas. El primer éxito del que se vendió una gran cantidad de discos de esta persona, lanzándolo al estrellato, ¿no? En una época muy difícil para este menester, porque los artistas andinos no eran considerados como tales. Ella rompe estos esquemas y, bueno, ya conversaremos sobre nuestra Flor Pucarina. Escuchemos Airampito. Tantas mentiras, tantas traiciones me han perdido, que no quisiera amar a nadie en este mundo. Estoy muy triste en la vida, mala Airampito. Estoy muy triste en la vida, mala Airampito. Como quisiera tomar chichita, así podría beber el como quisiera tomar chichita de tus flores, y así podría beber el néctar desde muy joven en la vida, amaba con el alma a Airampito. Desde muy joven en la vida, amaba con el alma Airampito. Tantas mentiras, tantas traiciones me han perdido. Yo no quisiera amar a nadie en la vida. Tantas mentiras, tantas traiciones me han perdido. Yo no quisiera amar a nadie en la vida. ¡Ay, Airampito, tú no sabes mi dolor, el dolor que estoy llevando aquí dentro de mi pecho. Ay, Airampito, tú no sabes mi dolor, el dolor que estoy llevando aquí dentro de mi pecho. Ay, ay, ay. Así hemos iniciado esta tarde conversando sobre el folclore, y justamente les decía que uno de los grandes estudiosos de la vida, pasión de nuestra Flor Pucarina, ha sido el periodista, poeta y escritor Antonio Muñoz Monge, huancabelicano él,
poeta, tiene algunos libros y ha escrito precisamente un libro biográfico sobre Flor Pucarina, a quien vamos a invitar. Buenas noches, Toñito. Mi querido Rubén Suárez, muy amable, muchísimas gracias por la presentación y con la apertura con Airampito. Es un encuentro verdaderamente de sentimientos, porque Leonor Chávez Rojas, Flor Pucarina, la faraona del cantar huanca, tiene infinidad de elementos que nos acercan al Perú, pero ese es un Perú milenario que todavía espera, y lo hago deliberadamente esta palabra espera porque sus huaynos tenían ese dejo de un hasta cuándo, de una espera infinita, de una interrogante, de un porqué del destino del país. Leonor Chávez Rojas representa no solamente al mundo del folclore andino, representa el sentimiento de todo el Perú. No olvidemos en su entierro que fueron 10 cuadras al día siguiente. Los diarios de Lima se preguntaron ¿qué ha pasado? Nadie sabía quién era esta mujer que pueda reunir ni un presidente de la República, ni el entierro de un presidente de la República, más de 10 cuadras llena de gente, de orquestas, de bailes, de danzas, de llantos, de gritos, de penas. ¿Qué había pasado? Nuevamente el Perú buscaba su rostro, se encontraba con un rostro del otro Perú, no del Perú oficial, no el Perú administrativo de la Gran Lima. Pero esto representa mucho, mucho, mucho. Representa tanto que en una oportunidad Amanda Portales, y esto es totalmente cierto, me llevó a un local de la Plaza Manco Cápac y me dijo, fue con su esposo, y me dijo, va a llegar una señora bastante bien elegante, muy bien vestida, y es una señora casi anciana, entonces yo quisiera que tú, en carne propia, tengas esta experiencia. ¿Qué experiencia? Te dejo a ti, hazte el que buscas una dirección, una farmacia, y hazte el que estás un poco confundido en el barrio. Y al final, ya para despedirte, o sea, al final, no inmediatamente apenas la conozcas, sino al final, también en forma distraída le dices, también estoy enterado de que por aquí cerca se escuchan huaynos, y ella te va a decir, está hablando usted con Flor Pucarina. ¿Qué quiere decir esto? Flor Pucarina sigue existiendo, sigue inmortal. Así como Borges hablaba de Evita Perón, incluso hay un cuento, pero esta ficción es una ficción que tiene un sentimiento, como te decía al inicio, Rubén, son sentimientos encontrados. Hay una permanente pregunta, un permanente por qué, qué ha pasado con este Perú tan fabuloso, tan hermoso. No olvidemos que, y he tenido el sentido práctico de apuntar, hay un antropólogo lingüista, Bruce Mannheimen, que en el año 2019, y tiene que ver con Pucarina, después de un arduo estudio, este grupo de lingüistas llegaron a la conclusión de que el único idioma en el mundo, repito, el único idioma en el mundo que piensa en la otra persona es el runasimi, el quechua. Entonces dan una explicación qué cosa quiere decir que piensa en la otra persona. Todos los idiomas se saludan, how are you, hola, mientras en el quechua uno saluda, imainayan kashkanki, ¿cómo estás? ¿Cómo se sientes? ¿Estás bien? Y eso tenía Flor Pucarina, era la encargada de transmitir, y alguien, me acuerdo en esos días que íbamos al Coliseo, se escribió mucho sobre el Coliseo, y alguien dijo, en verdad, es una terapia para el provinciano llegar al Coliseo, no solamente a encontrarse con sus paisanos, con sus costumbres, con un trago, sino con los huaynos. Pero ese encuentro, y lo dice Octavio Paz, en ese encuentro dominical en los coliseos, con nuestras costumbres, con nuestros huaynos y con nuestras artistas, en ese encuentro aparecía el diálogo, la conversación, ese silencio que lo tenemos casi dentro de nosotros, esa espera permanente, ese vacío, esa soledad, ese silencio, se transformaba en un jolgorio, en un abrazo, en un hermano, en un guauchayay, en una querencia. Entonces, y creo que esto de la pandemia tiene también que ver mucho con ese encuentro de nosotros mismos. Nos reflejamos y nos preguntamos,
de dónde soy, quién soy, porque soy así, mi padre, mi madre, mis abuelos, mi tierra, mi pueblo, mi aldea, mi comunidad, mi destino, quién soy yo. Y eso es Flor Pucarina, la que cantaba el sentimiento de millones de peruanos, de millones de personas. Por eso repito, hasta el cansancio, al día siguiente de su entierro se preguntaron los diarios, ¿qué fenómeno es este? ¿Quién es esta persona? ¿Qué personaje es este? Que ha podido reunir tanta gente, pero además nos hemos quedado en blanco, en el anonimato. Y después se fue investigando y hasta mucha gente piensa y dice en Huancayo, cuando traigan el cuerpo de Flor Pucarina, estar aquí en Huancayo 5, 10, 15, 20 minutos, pero no vamos a aceptar que la entierren aquí. Y le está reclamando su pueblo, Pucará, que está ahí nomás a unos 15 kilómetros. Exactamente. Pero Rubén, quiero decirte otra cosa. Son momentos importantísimos y quiero agradecer muy seriamente a ti, al Centro Universitario de Folclor, a Carlos Sánchez Guaringa, porque con este personaje de Leonor Chávez Rojas, Flor Pucarina, uno está tocando el Perú. Y quiero pedir, por favor, al público, a ti, Rubén, si fueran tan amables de permitirme leer una partecita, unas líneas del prólogo de Raúl Vargas Vega, el periodista de radioprogramas, que le hace el prólogo a mi novela Peregrina, y dice, lo que estoy diciendo un poco, ¿Cómo dice, no, Antonio? Sí, Leonor Efigenia Chávez Rojas, rebautizada con el nombre que la llevó a la fama, Flor Pucarina, escuchen, es una personalidad absolutamente imborrable y uno se asombra cuando piensa cuántas miles y miles de personas en el Perú podrán expresar la misma calidad, belleza, integridad y lucha de Flor Pucarina. Es una realidad, un símbolo, una creación heroica, y esto no forma parte de un espectáculo, de una fiesta, sino de una aventura de ser peruano, de haber nacido en el Perú, desde la más temprana edad hasta los sucesivos éxitos y triunfos. Flor Pucarina no solamente fue incansable musicalmente, heroica en su manera de enfrentar la vida, amorosa hasta el sacrificio, entregada a su pueblo con un afecto e integridad, convencidos que allí estaba el gran legado de un país como el nuestro. No es pues solo una creadora, es un esfuerzo, es un destino, es una voluntad. En el caso de los hombres tenemos una entrega igualmente invencible en el gran escritor José María Arguedas. Otra forma invaluable de enfrentar y cuajar la nacionalidad. Esto es en verdad el destino de Flor Pucarina. Y la novela es una recreación, es un viaje en ficción. Yo lo hago viajar a Flor Pucarina por muchas fiestas patronales del Perú. Lo hago en forma deliberada para ver nuestra patria, acompañada de esta persona anónima que camina pero buscando que en cada fiesta. Alguien decía, Octavio Paz decía, que en las fiestas ese silencio del hombre americano, a veces esa apatía, a veces esa manera de no querer dar la cara, de no compartir, de no comprometerse en las fiestas estas patronales, es otra persona. Encuentras desde la raíz, desde el tatarabuelo hasta ese momento presente. Por eso me parece importantísima esta entrevista, porque Flor Pucarina, y no yo, sino cientos de personas lo consideran así, es toda una interrogante a lo que es nuestro Perú, toda una interrogante a las miles de preguntas que cotidianamente nos hacemos sobre el destino de nuestra patria, mi querido Rubén Suárez. Gracias, Toño, por esa ilustración tan magnífica de la presencia actual, digamos así, de Flor Pucarina, porque tú lo estás diciendo, está presente en todo momento. Y, Toño, ¿tú crees que en el canto huanca, sobre todo, o en el canto andino, hoy día hay muchas cantantes mujeres, ¿no? Pero veo que casi muy pocas emulan a esta gran cantante, ¿no? Están yendo por otros lares. ¿Será porque es difícil llegar a esa imagen? Es una pregunta que, fíjate, lo que acaba de decir Rubén, esa pregunta la hace mucha gente y desde hace tiempo. Por ejemplo, el guapeo, huanca en los huaynos, se dice de quién es. Otro ejemplo,
eh, las composiciones de Flor Bucarina no se parece, sino que habían compositores casi exclusivamente para escribir para que cantara Flor Bucarina. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el sentimiento, la intención de la voz de Flor Bucarina cuajaba con la intención de las composiciones de un Juan Bolívar Crespo. Pero otra cosa, Rubén, también importante en lo que acaba de decir, la mujer huanca es personaje protagónico más que el hombre en el trabajo, en la economía del hogar, en las canciones, en las ferias, en los viajes. La mujer huanca es un símbolo. No estoy postergando al hombre, pero me acuerdo que en una oportunidad cuando se discutía, por ejemplo, la autoría de algunos guainos. Entonces fue Flor Bucarina con algunos compositores y se dijo aquí, vamos a preguntarle a tal persona, a una mujer, se fueron a Jauja, y esta señora que tenía la memoria de la historia, nadie dudó de preguntarle a una señora muy humilde de la calle, que vendía panes en la calle, pero era asistenta a todos los festivales, a las fiestas patronales, todo, y sabía casi de memoria, dijo, las mujeres folcloristas de Huancayo lo hacen porque es parte de su trabajo, parte del hogar, parte de la chácara, parte de la cosecha, del cultivo. Pero esa pregunta es muy importante, mi querido Rubén. La presencia casi hegemónica de la mujer en el folclore musical del Valle del Mantaro. Tienes toda la razón, salvo un Picaflor de los Andes, ¿no? Y otros cantantes. Así es, Toño. Yo creo que la vida de Flor Bucarina, desde que se inicia hasta que fenece, lamentablemente, es la de todo provinciano, ¿no? Que empieza ahí bien bajo, pero luego va emergiendo hasta llegar a niveles altos. ¿Crees tú que ese es el parámetro de todos y que de un modo Fíjate lo que acaba de... representa esto, Toño? Claro, lo primero que hace un provinciano cuando llega a Lima, y no lo hace conscientemente, o sea, deliberadamente, sino parece que hay una especie de una cosa que te nace, como el apetito, preguntar por sus paisanos. Lo primero que hace casi inconscientemente es preguntar dónde están mis paisanos. Y esos paisanos lo van a llevar casi inmediatamente a la institución aquí en Lima que abriga que a la aldea, al pueblo, a la provincia, al distrito, a la comunidad. Y en ese local, o a veces sin local, en ese grupo de paisanos, nuevamente lo que tú dices, nuevamente este personaje provinciano va a recobrar, la palabra es válida, va a recobrar su identidad, porque la capital te absorbe y te desnaturaliza. Alguien decía, por ejemplo, cuando hacen el famoso Yaguar Fiesta en la novela de Arguedas, vienen a buscar la colonia de Puquio, Lucanas, aquí en Lima, para encargarse de llevar toreros occidentales. Y entonces van a un lugar aquí en Aptao y descubre Arguedas, que es una de las instituciones más antiguas provincianas en Aptao, en la cuadra 1, fundada en 1901, y que reunía a los provincianos de la provincia de Parinacochas, especialmente de Parinacochas, de Lucanas, en Ayacucho. Pero, ese pero también vale, la diferencia entre Parinacochas y Lucanas, y lo dice Arguedas, y los caracoreños no se resienten de esto, es otro gran problema. Los caracoreños piensan para salir a la costa, no por Puquio, lo dice Arguedas, sino por Chala, por la costa. Pero en el local provincial de Aptao se olvidaban de esos pruritos, de esos prejuicios, de que tú eres cholo, tú eres indio, tú eres, ¿no? Que todavía existe lastimosamente, y lo estamos palpando todos los días.
Pero antes de olvidarme, mi querido Rubén, en una oportunidad, hablando de Flor Bucarina, me dijeron, la memoria de Flor Bucarina debe estar de la mano con el gran Andrés Avelino Cáceres. Pero yo me quedé un poco desinformado, si se quiere, eso me lo hicieron en Huancayo. Y me dijeron, ¿por qué? Porque el cuartel general de Andrés Avelino Cáceres en la guerra con Chile fue Pucará. Muy bien. Y, Pucará. Y segundo, los pasos, y me señalaron, estábamos en Pucará, me señalaron los pasos del Guaylas, el Guaylas verdaderamente de la agricultura, no ya el paso, el Guaylas un poco de urbe, me señalaron un cerro. Los pasos iniciales para abrir la tierra están en esa parte. Entonces este debería ser la capital del Guaylas y la capital de la presencia de Flor Bucarina y el brujo de los Andes, Andrés Avelino Cáceres. Y no son cosas chiquitas que te digo, esos elementos se suman y vas vistiendo tu identidad, una palabra, un ejemplo, un plato de comida. Yo, por ejemplo, yo aprendí en el mismo pueblo en Jauja, gracias también a Pucarina. En Jauja yo digo, ¿qué hace un tucumán bailando el 20 de enero? Un tucumán en Jauja, y me dieron la explicación, pero como a un niño, ¿no? Porque el Tucumán es de la Argentina, viene a Jauja trayendo mulas, porque todo el Valle del Mantoro es zona minera y nosotros no tenemos animales de carga. La llama apenas carga 5 o 6 kilos. Y traen de Córdoba, de Jujuy, de Santiago del Estero, traen de Tucumán miles y miles de mulas que se van aclimatando a todas las zonas del Mantaro, y un personaje está ya ahora dentro de la fiesta del 20 de enero, ves ahí a un tucumán, a un boliviano, el Jamillo, el médico de los pueblos. Entonces, todo eso es la cultura, todo es lo que es, eso es el folclore, justamente. El folclore es eso, las tradiciones, los mitos, las leyendas, las costumbres, pero otra de las características del folclore es su transmisión oral, no hay necesidad de escribir para poder traducir un mito, una leyenda, ¿no? Así es. Toño, las canciones que tiene Leonor Rojas, nuestra Pucarina, todas tienen un carácter fatalista, digamos así. No canta, salvo 2 o 3 canciones que he escuchado, canta a la decepción, al desengaño, al amor, a la traición amorosa, que me parece que la mayoría de compositores que acercaron a ella le traían esos temas, ¿o tú crees que reflejaba también su personalidad? No, reflejaba su personalidad, pero reflejaba su personalidad, su biografía ya fue muy pobre, casi no conoció al papá, se vino muy, muy joven, muy niña con su mamá, vendía en la parada con la mamá, vendía verduras, tuvo una vida muy difícil, muy penosa, como muchos de nosotros, pero también válida tu pregunta porque los compositores entendían este hecho, y qué mejor voz de intérprete, porque es la palabra, que Flor Bucarina para cantar una canción de Juan Bolívar Crespo, de Paulino Torres y Torres, ¿no? De Don Zenobio Daga. Don Zenobio Daga tiene una cosa increíble, y una vez otras cosas también sorprendentes, ¿no? Había una discusión sobre vaso de cristal, pero yo le pregunté y él me llevó a otro lado y me dijo, en una oportunidad necesité casi con desesperación acudir a Jauja, y se sonríe. ¿Por qué se sonríe, don Zenobio Daga, que tenía más de 700 composiciones? Porque me dice, me estás preguntando el origen de mis huaynos, y me ha venido al recuerdo Jauja. ¿Y por qué se ríe de Jauja? Porque los jaujinos, que son buena gente, les gusta cholear. A nosotros huancaínos, de un pueblo cercano a Huancayo, nos cholean, pero tenía que ir a Huancayo, era un día domingo, me habían contratado mi orquesta para una fiesta 4 de agosto, y al día siguiente era 4 de agosto, fiesta patronal del distrito de Sicaya,
y me faltaban 3 músicos. Día domingo en Huancayo no hay nadie, pero en Jauja hay feria. Fui a buscar esos 3 músicos que me faltaban, los conseguí porque me reconocieron todo, y de agradecimiento los llevé a un restaurante para invitarles algo y un trago. Cuando pedí la cuenta me dijeron que está pagado, pero digo, yo no he pagado. Ya tráigame 6 cervezas más y le voy a pagar por adelantado. También está pagado. Entonces se hizo el mareado, salió a las calles, regresó al sitio con 2 señores que cargando cada uno una caja de cerveza, y ahí me nace, dice José Novio, un vaino. Yo soy huancaíno, por algo, mucho cuidado con las ofensas. Ahí, en ese momento preciso, y le digo, esto tenían los compositores con Flor Pucarina. Conversaban con ella. Cuando bajaba del escenario habían varios bordadores, Aquilino Ramos, varios que la cuidaban, la protegían. Pero mucha gente que recién la conocía, yo he tenido oportunidad para decirte gráficamente, gente intelectual de Lima, en 2 o 3 oportunidades se las presenté, entre ellos, por ejemplo, el músico Adolfo Pollack. Y me dijo, hermano, no es que sea otro lenguaje, sino yo tenía que pedirle disculpas a algunas cositas que no entendía, pero se sorprendieron, estando una sola tarde con Leonor Chávez Rojas, escucharla, conversar con ella, cantar, etcétera, etcétera, y me dice, en verdad, es otro Perú, es otro sentimiento, no es que es otro sentimiento, es el sentimiento de un Perú que se calla, es un Perú lejano, que se transforma cuando canta, baila, cuando hace su artesanía. Y eso es pues el folclore, la leyenda, el mito, su artesanía, los vestidos, las canciones. Y es justamente este momento importantísimo que nos estamos viendo la cara en la pandemia, nos estamos viendo quiénes somos, el famoso el mito del eterno retorno, ¿no? Mucha gente ha regresado a su pueblo y ha visto que sus pueblos no existen o existen una calamidad, ya no existe esa cosa que hemos idealizado de nuestros pueblos, los pueblos se han transformado totalmente. Eso cantaba la Pucarina. ¿Hasta cuándo? A Irampito que pusiste. Y todos sus guayos tienen una melancolía, como tú dices, tristeza, una cosa patética de lo que es en verdad la vida en el Perú. No podemos soslayar. Y es un testimonio muy cierto, muy, muy cierto. Leonor Chávez Flor Pucarina, en las romerías que se hacen en el cementerio ante su tumba, se repleta de gente, se repleta de gente. Es un fenómeno que pasa ignorado, porque hasta el cansancio es otro el Perú de Leonor Chávez Rojas, pero no solamente es un testimonio con su voz, su manera de hacer esa, decía, tenía un estribillo ella cuando cantaba, decía, ¿y por qué no? Y alguien le preguntó por qué decía y repetía esa frase, ¿y por qué no? Eso es lo que nos falta, decía la Pucarina, ¿y por qué no? Así, mi querido Rubén. Bien, Toño, otra cosa es, hace, no sé, hará unos 2 o 3 años antes de la pandemia, salieron unas crónicas medias rojas ahí, tratándolas de ver como una persona que le gustaba el trago. Sin embargo, yo leí un artículo de Huancayo que defendía esa posición, que no era realmente pues vamos a decir, una persona que le gustaba tomar, ¿no? ¿Qué me puedes decir sobre eso? Sobre Sí, esa sí, sí, leyenda sí, 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 negra, claro. esa leyenda Incluso, negra? sí, hay, exacto. Incluso dijeron que yo había hablado mal de la Flor Pucarina. Entonces, ubiqué a la persona que hizo eso y en Huancayo, en la Feria del Libro, donde presenté Peregrina y donde fui homenajeado, pregunté a los amigos, periodistas, parientes, si era necesario tocar ese punto y me dijeron, lo que está buscando el personaje que ha iniciado todo esto es justamente propaganda. Lo mejor que te recomendamos, olvídate de eso, de ese detalle, porque quiere colgarse al nombre de Flor Pucarina. Incluso dijo, cuando salga la novela de Antonio Muñoz hay que quemarla. Dijo así textualmente. Sí, sí, sí. Somos pues el Perú todavía pues, no nos encontramos o no. En
Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo le pedí el prólogo a Raúl Vargas Vega, mucha gente me dijeron, otro prejuicio. ¿Qué diablo vas a ver Raúl Vargas sobre el mundo andino? Te has equivocado, pues está bien que sea tu amigo, y es un prólogo de primera nota. Ajá. O sea, tenemos prejuicios constantemente. Así es, Toño. Toño, permíteme extender una pregunta que me parece que es repetitiva, pero No está quisiera bien. hacértela porque viene desde el chat. Dice, ¿había estudiado música y componía canciones, Flopo Karina? No, no, no. Hasta donde yo sé, no había estudiado. Fue en forma autodidacta, por experiencia. Eso me decía Wilfredo Pollo Díaz González, que fue el que la presentó por vez primera en el Coliseo Nacional. Y alguna vez conversando sobre eso me dijeron, no, era intuitiva, aprendió con la práctica, con la experiencia, escuchaba, cantaba y bailaba desde muy niña en su pucará. Son pues gente pues autodidacta, ¿no? Están en el ambiente permanentemente, están en el ambiente, en la efervescencia. Qué bien, Toño. Toño, una parte de nuestro público que te está viendo y escuchando son alumnos de la Escuela de Folclore de San Marcos. Entre algunas preguntas que destaca es, ¿cuántos discos grabó? ¿Cuál es su tema principal, digamos, el que lo lleva al estrellato, algo así? Por favor, no queremos bueno, tiene varios, pero con el que iniciaste, Ayirampito es el de mayor presencia, ¿no? No es una exageración, yo tengo el dato periodístico, en su momento grabó cerca de 1 millón de Ayirampito en Virrey, y después pues Sola, mi dueña. Sí, pero te quería pedir un favor, mi querido Rubén. Mucha gente me llama y me dice, yo quiero mostrar el libro que es, ¿no? Es la editorial No, es la editorial San Marcos de don Aníbal Paredes, la editorial San Marcos, que está todavía, por suerte, hay ejemplares, y me hizo un gran favor porque agregó algunos dibujos, algunos gráficos, algunas fotos en esta novela. Otra cosa, hermano Rubén, he recibido llamadas de una señora del Cerro San Jorge. Me dice, señor, usted cuando me vea me va a reconocer. Necesito comprarme 3 ejemplares. Lleve usted su celular porque yo no voy a ir hasta Barranco, no conozco, nos citamos en la Plaza San Martín. Fui y una señora de Pollera, era una cantante ya señora de edad, y me dice, ya no 3, quiero 5. Esto yo lo voy a regalar a la gente que yo quiero verdaderamente. Fíjate, del Cerro San Cosa hasta la Plaza San Martín a comprar la novela de la Flor Buca. Es una cosa increíble. Claro. Y así varias personas que en mi vida he visto, que tampoco ha sido fácil, ¿no? Porque como es ficción, a veces no se puede entender que Flor Pucarina, que tiene que ver en el Cusco, por ejemplo, ¿no? Pero es ficción, pues está en una fiesta patronal y no es una biografía exactamente puntual, es una recreación alrededor de Leonor Chávez Rojas, alrededor de sus canciones, de su vida, de su manera de ser y el mensaje que transmite su manera de cantar, las canciones, las letras y lo que representa el folclore en nosotros, lo que representa nuestra música vernacular, nuestros huaynos, nuestras costumbres, nuestro idioma, nuestra identidad, nuestra cultura. Eso es lo valioso, nuestra cultura. Así es, mi querido Rubén. Qué bueno, Toño. Realmente es un gusto verte después de la pandemia. Recién te veo. Sí, pues, sí, Rubén. Te agradezco en el alma, sinceramente. Muchísimas gracias. Al contrario, yo estoy agradecido de que tú, porque hace 2 años más o menos, sí, pues 2 años presentamos tu libro, justamente acá en Así es, claro. En esta misma línea, pero fue presencial, ¿no? Porque fue en la Casola de San Marcos. Y otra cosita, mi querido Rubén, antes de irme, claro, me faltó el dato preciso. La otra vez buscando los artículos sobre Flor Pucarina que han escrito sobre mi novela,
hay 2 artículos publicados en España, uno en caramba. Barcelona, sí, y los tengo aquí, pero no los registré un poquito por el desorden, pero son 2 artículos, sí, 2 artículos, uno de Barcelona y otro creo que en Madrid. 2 artículos sobre la novela Peregrina de Flor Pucarina. Ya. Toño, tú, ¿cómo inicias este estudio de Flor Pucarina? O sea, ¿bajo qué premisas inicias este Bien, estudio sobre fíjate, Flor Pucarina? yo soy de una provincia de Huancavelica de Pampa, su capital de la provincia de Tayacaja. Me quedo huérfano muy tierno a los 3, 4 años de edad. Estoy en Pampas, mi tierra, hasta los 7, 8 años de edad. Mi padre era juez en Coracora, Parinacocha, y me voy a vivir con él. De Coracora, pues no van vocal en Apurímac, en Abancay, y me voy a vivir con él. Entonces recorro buena parte del Perú con mi papá, y estando en Lima, descubro o redescubro el huayno. Yo lo había escuchado de niño, había escuchado más o menos un 80% entiendo quechua, no hablo muy bien. Una señora me dijo, ¿te pareces a mi perrito? ¿Por qué, señora? Él entiende todo, pero no habla, me dice, como usted. Y entonces vivíamos en un edificio en Ricardo Palma, y el portero, la coincidencia son pues así, ¿no? Claro. Provinciano me dice, me he enterado ustedes que son de provincia, sí. Un día, ¿por qué no nos escapamos? Y él me lleva al Coliseo cuando yo estaba en 4º año de media, estudiaba en Surquillo, en la gran unidad escolar Ricardo Palma, y vivía en Miraflores, y este señor me lleva, y es textual, ¿eh? Yo lo sentí en la carne. Llego al Coliseo y escucho los huaynos y me reencuentro con lo que había escuchado en mi infancia. Mi papá hablaba quechua, cantaba sus huaynos, o sea, no ha habido prejuicio, pero en Lima necesitaba, no en forma, como te digo, urgente, ¿no? Pero tenía pues el gusto de ir a los coliseos, y me quedé yendo hasta que llegué al periodismo, y he escrito una infinidad de veces no solamente sobre los coliseos, sobre los huaynos, sino personajes, todo esto, y agradezco esa oportunidad porque incluso saqué una revista que está aquí, Festival, claro, porque pregunté primero, el origen de esta revista no era Festival, sino pregunté a un danzante, tú los domingos, ¿dónde? Yo me voy a mis coliseos, y el antecedente de la revista es la revista Coliseo. Como ahora ya no hay coliseos, hay festivales, se llama Festival. Y también es una revista que está dedicada a Huancavelica del mundo andino. Es parte de mi personalidad, de mi identidad, trabajar estas cosas, porque además de que me gusta, siento una parte de mi vida, es el entendimiento sobre la cultura. Por ejemplo, hace poco he escuchado casi en el Centro Cultural de Manuel Chaprado, una señora cantando, que es una belleza, una señora cantando cómo crían a las guaguitas en la sierra, pero esa cosa onomatopeica del quechua, ¿no? Esa terminología. Entonces todo eso se va quedando en uno. Mucha gente dice en Europa, cree, fíjese, primero el antecedente, José María Arguedas no podía escribir sus versos en castellano. La prosa la podía hacer en castellano, pero su poesía la tenía que hacer en quechua, digno de estudio. El libro de Mario Vargas Llosa sobre Arguedas es un amor-odio. Exactamente. Dice, al único que admiro de los escritores en el Perú es Arguedas, pero en el transcurso de este entendimiento le sale una especie de resentimiento o decir, ¿por qué yo no tuve esta experiencia, no? O sea, es bien difícil
el entendimiento de estas todas las sangres, como diría José María Arguedas, ¿no? Ajá. Y yo estoy en esa búsqueda, y en verdad uno no termina en el Perú de encontrarse. Ves tu cultura. Por ejemplo, una vez, gracias también a esta experiencia, aquí en Lima me sorprenden unos vecinos, me dijo, le vamos a hacer Yaycupacu. Y yo sabía el término, sabía el proceso, pero vinieron a la casa. Tuve que explicar con los que vivía qué cosa era Yaycupacu. Entonces expliqué, le dije, cuando uno es mayordomo, pero también en otros pueblos se llama cargo, no es el trabajo individual, cargo es el encargo de la comunidad, del pueblo. Y el Yaycupacu es llegar a un sitio llevando algo para pedir también algo. Entonces me dicen, es todo un entendimiento colectivista, así es. Esa es la cultura andina, pues, ¿no? Y esta mujer es eso, es la memoria de la cultura andina. Yo creo que sus canciones... Otra pregunta de nuestros oyentes y videntes. ¿Por qué le llamas peregrina a tu novela, Toño? Una gran pregunta, que me la han hecho. Tiene varias respuestas. Una podría ser responder al contenido de la novela, porque ella camina por todo el Perú, no todo, ¿no? Gran número de fiestas patronales, está en Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Puno, o sea, hace peregrinaje. ¿Y quiénes son los peregrinos? Es otro personaje, son millones de peregrinos que van a los santuarios en peregrinación, por eso el nombre, a pedir un milagro, un favor, no solamente a los guamanis, a los apus, ¿no? Yo en una oportunidad, fíjate, Rubén, sin ninguna exageración, ni una coma, le pregunto a Andrés Lares Chimango Lares, el violinista de la película Sigo Siendo. Él está tocando su violín en un lugar que yo conozco, que se dice Pusajpacha, 8 cataratas en quechua. Yeah. Y está más o menos sobre los 4.000 metros de altura. Él está tocando el violín y pasa un cóndor, inclina la cabeza como escuchando. Yo le digo, Chimango, eso es un truco fotográfico, un truco de la filmación. Me dice, Toño, yo te estimo, te quiero, somos amigos, te respeto. No, me dijo, el cóndor inclinó la cabeza para escucharme a mí y al recuerdo. ¿Cómo al recuerdo? Porque en ese sitio, hace miles y miles de años, siempre se hacía el pago a la tierra, el agradecimiento. Fíjate, eso le conté y le leí parte a una antropóloga, se le saltaron las lágrimas, me dijo, te puedo escuchar, pero entenderlo es el camino de miles de años. Sí, pues, ¿no? Es increíble, nuestra cultura andina es infinita, infinita. Qué bonito. Así es, mi querido. ¿Y dónde podemos adquirir tu libro, Toño? ¿Dónde podemos? Danos un teléfono. Te puedo dar, ya hermanos, qué amable, te puedo dar mi teléfono y el teléfono de la imprenta, la editorial San Marcos de Aníbal Paredes. Si podrían apuntar ahí, por favor, para publicarlo en el listín. Por favor, hermano. Ahí en el chat ponlo, si no, 9890 65139 9890 65139 de don Aníbal Paredes, editorial San Marcos. Y el mío, si fueras tan amable, Rubén. Sí, como otoño. El mío, 9880 47050. 9880-47050. Ya, Qué amable. Muchísimas gracias. No, contrario, Toño. Toño, hay una película que está rondando ahorita en las carteleras y se llama Teloneras, pero todas tienen como que seguir el camino de Flopo Karina. ¿Algo sabes de eso, Toño? Nada. Caramba, no, lo interesante, ¿sabes qué me has hecho acordar cuando habla de telonera y Flopo Karina y teatro? La Municipalidad de Lima me entrevistó sobre el teatro municipal
y la presencia del mundo andino en el Teatro Municipal. Y no te miento, ahí están testigos, los fotógrafos de caretas. Flor Pucarina Leonor Chávez Rojas subió al escenario, se abrió, estaba prohibido para el mundo andino, ella inaugura la música andina en el Teatro Municipal y el escenario lo convierte en una cantina de la parada, con borrachos reales, físicos, 3, 4 mesas con borrachos, o rocola, se paraba un borracho tambaleando, se ponía la moneda en la rocola y salía Flor Pucarina a cantar. Esa noche cantó 36 canciones acompañada por 3 orquestas. Es histórico ese momento de Flor Pucarina, pero yo fui con un sabio, Manuel Acosta Ojeda. Entonces, cuando bajamos, porque estábamos en la parte popular del teatro, porque no habían entradas, y me dijo, repara en el público. Todos, mi querido Rubén, absolutamente todos, vestidos de gala con polleras, las señoras, abuela, abuelo, papá, hijos, elegantísimos, todos, 100% mundo andino, por Flor Pucarina en el Teatro Municipal. La Municipalidad de Lima, la Dirección de Cultura me entrevistó y me dijo, este es un documento, en verdad es un documento. Claro. Sí, y fíjate la ironía de la Pucarina. Darío Chávez de Paz era el que la ayudaba en esto. Armó una cantina de la parada con rocola y borracho de verdad. Yo tuve la suerte de ir, con un sabio que era Manuel Acosta Ojeda, me explicaba toda esta cuestión del mundo andino, ¿no? Porque siendo él criollo conocía mucho del mundo andino. Así es, Toño. Toño, en sus inicios, ella empieza como Flor Pucarina. ¿A qué cree que le dio su nombre? ¿A reivindicar su lugar de origen o claro, simplemente por ponerse un nombre? Hay 2 versiones. Dice que la presentan los hermanos Galván, que ellos son del Mantaro, y Wilfredo Díaz, el Pollo Díaz. Se presentó originalmente en el nombre de Flor de Pucará, y es Wilfredo Pollo Díaz que la cambia a Flor Pucarina. Ella era Flor de Pucará, pero comienza con ese nombre, en homenaje a su pueblo, ¿no? Claro. Ahora Pucará es un distrito donde la casita humilde, la chocita donde vivía, ahora la han convertido en museo. Hemos estado en el museo. A la entrada está el monumento de Flor Pucarina, y en verdad hay una pleitesía, y en el Parque de la Identidad de la ciudad de Huancayo también está Pucarina, llamamos Chávez Rojas. Lastimosamente no tuvo hijos, tuvo una vida muy difícil, pero es una memoria, es una permanente memoria, un recuerdo, es un referente, y yo creo que esto va a seguir, me decía el loco Jorge Acuña, que tenía inspirado, él vive en Suecia, lo llevé, le gustaba el guay, ¿no? Lo llevé en 2 o 3 oportunidades a mi pueblo, y me decía, tengo el sentimiento de que algo está conmigo para la Flor Pucarina, nada menos de Jorge Acuña Paredes, ¿no? El mimo de la Plaza San Martín. ¿Se podría decir que la Flor Pucarina es la máxima expresión del cantar huanca, mi querido? Yo creo que sí, sin temor a equivocarme, aunque hay muchos celos, hay celos tremendos. Sí. Sí. El día de la presentación no creo que fastidie a nadie, no voy a decir nombres. Para el día de la presentación en la Feria del Libro, lo presentó Raúl Vargas Vega y cantó Amanda Portales. Entonces se me acerca una señora que había sido, el término un poco duro, recogida por Flor Pucarina para que viva con ella. ¿Ya? La señora ahora vive con otra persona, que no quiero decir quién es. Entonces me pasa la voz la señora, señor monje. Le digo, ahorita no te puedo atender, le digo, pues yo la conocía, ¿no? O sea, yo sabía quién era. Me dijo, una palabrita, le quiero presentar al abogado. Digo, ¿y para qué? ¿Qué problema tiene? No, le vamos a iniciar un juicio a usted. ¿Por qué? Por haber escrito sobre Flor Pucarina. Y le digo al abogado, que lo veía con una mirada así extraña, le digo, ¿y qué hacemos con los hijos de
Miguel Grau, de Bolognesi, señor abogado. Me hice el tonto, ¿no? Entonces le dije a Amanda Portales eso. Y me dijo, son celos de muchos artistas. A mí me quiere mucha gente, pero también mucha gente me tiene celos. Entonces, y como Flor Pucarín es el ídolo, y que yo estoy invitado a cantar, hay celos, es un poquito indirectamente contra mí. Fíjate, me iban a iniciar un juicio por haber tomado el nombre de Flor Pucarín. Toño, ella tiene 13 long plays grabados, ¿no es cierto? Todos con marcado éxito. Dentro de ellos está Ayrampito, pero ¿cuál es el long play que más triunfos le trae? ¿Sabe más o menos eso? Ay, no, sinceramente no, con toda honradez, sería, te soltaría una frase por gusto, ¿no? Oh, pero son 13 long plays, ¿no? O sea, sí. Hoy día sería pues una... Yo he estado en espectáculo de la Pucarina en la carretera central, no te quiero exagerar, tranquilamente 10, 15 mil personas, así, con toda flema. Sí, sí. Pues, o quizá más. O quizá más. Yo... Era un... Sigue. Digo, por ejemplo, las orquestas mismas de todo el Valle del Mantaro, y eso me lo dice gente muy seria, muy buena, ¿no? Don Zenobio Daga consideraba, me decía, esta señora, esta Pucarina, tiene una especie de destino para ser así. Y me contaba, pues, don Zenobio Daga de algunas características que tenía Flor Pucarina. Por ejemplo, no tenía muy buena suerte en el Coliseo de Huancayo. Mira, sí, que en su tierra. Y le digo, pero don Zenobio le digo, cuénteme, pero una razón. Y que somos indios, me decía. ¿Cómo? Tienes que explicar, fíjate, me dice, mi papá, yo tenía un añito de nacido, me dice Zenobio Daga, para más o menos explicarme de la Pucarina. Y había una corrida de toros aquí, por Sicaya, por no sé dónde, y mi papá estaba en tragos, y se metió a torear, y detrás de mi papá va mi mamá, y yo en la espalda de mi mamá de un año de nacido, y me caigo, y caigo a los pies del toro. Y el toro, en vez de me protegió con su... Y desde ahí, que me contó todo esto mi madre, yo tengo cierto poder de decisiones, de trabajo, ya. Pucarina tiene mala suerte en el Coliseo porque hizo una especie de pedantería, y eso no es el público, sino ella misma se sentía no a gusto cuando iba a cantar. Fíjate esas cosas aparentemente insignificantes, ¿no? Pero tú la veías fuera de la ciudad de Huancayo, era una gigante. Pero cómo se explica eso? Muy difícil. ¿Tú crees, salvando las distancias, y disculpa la pregunta, Toño, ¿tú crees que hay algún artista que esté a la altura de Flor Pucarina ahorita o en el pasado? En el departamento de Ancas, Pastorita Guaracina. Sí, ¿no? Porque además de cantante, de buena cantante, era una actriz. En el escenario actuaba, interpretaba y sabía, y decía además conscientemente, ¿no? No era una desprevenida, no lo hacía con responsabilidad, con entrega. Y otro genio, bueno, Picaflor de los Andes, ¿no? Pero sí hay. Pues sí. Hay genios. Sí, pues. Definitivamente cada uno en su tema, ¿no? Pero el Flor Pucarina, pues, es inigualable en ese sentido. Bueno, Amanda Portales es una gran cantante, ¿no? Bueno, Amanda Portales, sí. Está vigente. Flor de la Orgoya, también. Esta chica, Susan del Perú, ¿qué te parece? También, sí. Es muy buena. Me decían,
don Zenón Vergara me decía cuando le faltaba algún condimento a algún artista, decía, lo que pasa es que no han molido ajos en el batán. ¿Y eso qué quiere decir? Tener, pues, el sudor de lo que has hecho, ¿no? Que no te caiga de casualidad. Claro. Tener la experiencia, el trabajo, el trajín. Sí, sí, sí. Bueno, hay infinidad de que te dicen, ¿no? Sí, pues. Y ahora hay una gran cantidad de cantantes mujeres, como tú lo dijiste al principio, ¿no? Sí. Una gran cantidad de mujeres que cantan. Las hermanitas Sánchez de Huancavelica que cantaban. Claro. Creo que ya falleció una, ¿no? Una de ellas, sí. Después, bueno, Manuel en Puquio, Lucanas, los hermanos Humala, Walter y Julio. En Coracora hay grandes compositores, grandes. Rómulo Melgar es un tipazo de primer nivel. Exactamente. Bueno, Toño, ¿qué nos podrías resumir como mujer, como artista a Flor Pucarina, para ya ir cerrando un poquito esta entrevista? Y si fuera un abuso leer la contracarátula del libro, no, al contrario, de Raúl Vargas. ¿Ah? No, al contrario, sería un placer. De Raúl Vargas, dice: Flor Pucarina no solamente es un momento esencial de la sensibilidad andina en el Perú, sino que se incorpora a los cambios psicológicos rejuvenecedores de un país multicultural. Se imaginaba en efecto como una viajera impenitente, pero jamás olvidó su condición campesina, autóctona, honda y profundamente sentida. Fue aplaudida y respetada, y quien cultivaba su amistad no podía sino recordar que estaba frente a una fuente inagotable de dulzura y de creatividad. Flor Pucarina no conoció fronteras, las derrumbó, y pese a su circunstancia personal tan penosa y dolorida, supo insuflar en las multitudes una vivísima emoción musical. Pocas veces una biografía, como en el caso de Peregrina, reúne testimonios y anécdotas singulares. Muñoz no solo fue su amigo y promotor de festivales y actividades, sino sobre todo el que llevó hacia ella una multitud de peruanistas, incluyendo al mismo José María Arguedas, y a muchos sectores de la clase media urbana, limeña y nacional. Peregrina no es solamente una biografía, sino también una amplísima gama sobre el registro de fragores, aliento del mundo andino musical. Es un verdadero monumento a Flor Pucarina y en ella un vivo reflejo de lo que el Perú es y seguirá siendo, grande y feliz en la medida en que todos seamos capaces de darnos cuenta de que a diario en nuestro país se realizan luchas, sacrificios, episodios dolorosos que han ido fraguando a un país racial y culturalmente múltiple. El testimonio de Antonio Muñoz nos sirve como una importante guía de todo lo que todavía tiene que expresarse para darnos a plenitud la noción de un país vasto, múltiple, desafiante. Estamos finalmente ante una obra maestra que sin duda se convertirá en un libro sustantivo dentro de la literatura peruana. Raúl Vargas Vega. Linda, un monumento a nuestra querida Leonor Chávez Rojas. Así es, mi querido Rubén. Flor Pucarina, lamentablemente, pues se fue muy joven. Realmente fue joven, se fue muy joven, ¿no? Sí. Pero fíjate, te decía esa señora que me llamó del Cerro San Cosme, etc. En los mercados, yo a veces converso con algunos paisanos, aquí hay un señor en el mercado de Barranca que vende carnes, y sabía anecdotarios de Flor Pucarina, y hablan con, ¿cómo te digo?, con la cotidianidad que hablamos nosotros todo el mundo, pero además como una cosa muy especial, como una especie de una embajadora, de un ser casi mítico. Por ejemplo, me dice, me han contado que Flor Pucarina estuvo en tal sitio, que en ese sitio no cantó por algo, que Flor Pucarina que se equivocaba de tren porque se iba a encontrar con
O sea, es un personaje que sigue siendo recreado, como el caso que te conté. De leyenda, ya. ¿Ah? De leyenda. De leyenda. Como te conté el caso de la señora esta de Manco Cápac. Claro. Es una señora anciana que se cree que es Flor Pucarina. Hay un músico, Yandú, si lo has visto, ¿no? Que canta como Sí. Flor Pucarina. Ñandú, Ñandú. Sí. No, Sí. Xandú. Ñandú es el ave. Xandú, sí lo he visto ahí en Sí, Junín, sí, sí. lo logré ver. Sí. La imita a perfección. También están haciendo un documental que ya debe estar terminando sobre Flor Pucarina. Me entrevistaron unas señoritas. Ha ganado un proyecto y están ya finalizando Flor Pucarina. Creo que esa es la película Teloneras. ¿Así ya están dándola? Sí, hay un cine que están por... Porque vinieron, me entrevistaron hará cosa de 2 meses de esto. Bueno, de repente es otro proyecto. Bueno, Toño, el tiempo ha sido enemigo nuestro. Gracias por tu presencia. Realmente es un honor tenerte entre nosotros. Yo te conozco hace mucho tiempo. He tenido el gusto de leer tu revista Coliseo, 3 o 4 o 5 números de festival. Me falta Peregrina. Ya en estos días estaré comenzando a buscar tu libro. Sí, me falta Peregrina. Si tú sabes, Rubén, cómo... Ya, no, al contrario, está ahí tu número. Si te llaman, pues bueno, ya ahí están los chicos de San Marcos que vienen. Tu palabra despedida, Toñito, por favor. Rubén Suárez, un fuerte abrazo. Tú sabes que te quiero, te estimo. A Carlos Sánchez Guaringa y al nombre del boletín del Centro Universitario de Folclore, Hailey. ¿Qué es Hailey? Es Canto del Triunfo. Hailey, Canto del Triunfo. A Víctor Guaya, un pulmón que no lo veo hace tiempo, a todos ustedes un agradecimiento y en verdad subrayar nuevamente el respeto, el amor, la admiración, la trascendencia de esta mujer que es el Perú en todas esas facetas que estamos esperando, un destino mejor. Nos duele lo que está pasando, tenemos una historia hermosa, pero yo creo, tengo toda la seguridad de que además con gente como Flor Pucarina y como muchos más, estamos encontrando el camino verdadero de nuestro Perú, de nuestra cultura, no solamente andina, de todos nuestros hermanos, costa, sierra, selva, todo es el Perú. Gracias, Rubén, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a tú. Gracias a ti, Toño. Ha estado con nosotros Antonio Muñoz Monje, periodista, literato, poeta y escritor, quien también ha dedicado parte de su vida a recoger los testimonios y vida de nuestra Leonor Chávez Roja, Flor Pucarina, y su último libro, Peregrino, pues retrata exactamente esta visión grande de lo que acaba de decir, representante de este Perú, que hoy día más que nunca la refleja como tal. En su entierro hubo miles de personas y los periodistas no sabían por qué. Y hoy día también sabemos que miles de personas han votado por este nuevo presidente. No quiero tocar el tema, pero ha sido Perú Profundo quien lo elige. Gracias, amigos, y nos vamos a despedir con un hermoso tema de Flor Pucarina, Déjame Nomás. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo. Déjame nomás, si no vuelvas a buscarme, sí, dime nomás camino. Déjame nomás, si no vuelvas a buscarme, sí, dime nomás camino. Porque con el tiempo llegaré a olvidarte y llorarás de sentir. La vida es así, lucharé contra las
La vida es así, lucharé contra las penas, mientras a ti logré olvido. Tú no vales nada, eres mal cariño, te juro que nadie podrá quererte, te juro que nadie podrá quererte. Ay, no. El tiempo se encargará de castigar tus malas acciones, de castigar tus falsas promesas. El tiempo se encargará de castigar tus malas acciones, de castigar tus falsas promesas. Te he querido, no lo niego, por tu culpa estoy sufriendo. Entre penas y alegrías trataré